Agradezco mucho la invitación y quería también regraciar la plataforma para habernos invitados, a todos los compañeros y las compañeras que están aquí, y claramente también a Carmen y a Elena, que desafortunadamente se han ido, pero que seguramente están muy, muy comprometidas y esperamos trabajar con todas vosotras también y con el Partido Socialista Europeo y la delegación española cuando regresamos todos a Bruselas. Bueno, en relación a IPPF, unas palabras para los compañeros y las compañeras que quizás no nos conocen. Es la organización no gubernamental proveedora de servicios y promotora de salud y derechos sexuales, y ahí quiero sofermarme, derechos sexuales y reproductivos más importante del mundo. Estamos presentes en unos 150 países en el mundo, así que es una red global. Como veis, tenemos 6 oficinas regionales. Yo estoy, como os he dicho, basada en Bruselas. En particular, para la red europea, estamos hablando de 40 países que son en Europa y también en Asia Central. Vamos de Islanda hasta Kirguistán e incluimos Israel en nuestra región. El plan estratégico de IPPF, como veis, está centrado en 5 A. Una son adolescentes, acceso a la salud sexual y reproductiva, los derechos, AIDS, el SIDA, el aborto, que es un ámbito muy importante para nosotros, la representación política, advocacy en inglés. Bueno, esto un poco es un mapamiento cognitivo para ver cómo nos situamos y para enseñar cuánto es importante la cuestión de los derechos sexuales y reproductivos en Europa. Una cosa que no se ha tocado todavía y que para mí es importante también enfatizar es el hecho que en Europa se habla muchísimo del envejecimiento del continente, se habla mucho de procreación tardiva, así que se pone un valor fundamental en la procreación, en el tener más hijos que van a pagar los impuestos del sistema de salud del futuro, y que eso se hace bastante difícil para nosotros porque a veces se tiende a poner en competición, decimos, la cuestión de la anticoncepción, la cuestión del derecho a decidir con las políticas de natalidad. También vemos en Europa un crecimiento del fundamentalismo, sobre todo la cuestión de la seguridad económica. Y allí también se hace bastante difícil poder continuar nuestra lucha a avanzar. Cuando hablamos de la salud sexual y reproductiva y de los derechos sexuales y reproductivos en Europa, tenemos una realidad muy compleja. Sobre todo tenemos estas diferencias enormes entre la Europa occidental como la conocemos y central y del este. Y sobre todo vamos viendo una desigualdad que nos hace que crecer también al interno de los mismos países, al interno de los países donde pensamos que la situación en realidad no está tan mal, pero no es verdad. Encima nos enfrentamos a la cuestión de la crisis económica, que es utilizada muchísimo también como argumento para poder ponernos en silencio. Habemos un giro conservador que nos impone de verdad medidas que a veces están justificadas, pero muy a menudo no están justificadas por la crisis económica. Vemos también la xenofobia que aumenta y con eso se toca muchísimo también la situación de las mujeres migrantes, de los problemas que ellas tienen a acceder a los servicios sexuales y reproductivos, también a la salud sexual y a los derechos. Y otra cosa que hemos ya hablado, que el Fride también ha hablado de manera muy elocuente, la cuestión de la oposición. Y voy también a volver a este tema. Y naturalmente tenemos un problema todavía más grave, la ausencia de un marco legal y político integral sobre salud sexual y reproductiva y problemas con su ejecución. ¿Qué significa? Que tenemos un problema de mandado, de fundamento legal a nivel europeo. No estoy diciendo a nivel nacional, porque sabemos que como una competencia subsidiaria, en la mayoría de los países hay disposiciones, hay leyes, como hemos visto sobre el aborto, pero es más difícil poder empujar las cosas desde Bruselas. Con todo, queremos dar un homenaje a las parlamentarias europeas que sí hacen un trabajo fantástico intentando seguir progresando. Bueno, esto lo dejamos porque ya la cuestión de la desigualdad. Decimos que para IPPF hay varios grupos que son los más a riesgo, los más vulnerables. Sin ninguna duda son las mujeres sin hogar, que por varias razones están en la calle, las adolescentes y en particular las chicas jóvenes que no están acompañadas y que tienen problemas de permiso porque son migrantes o refugiadas, o ¿cómo se dice? Asylum seekers. Asylum seekers. Personas que piden el asilo.
También hay los problemas de las invisibles, no tanto en España cuanto en muchos otros países. Con eso quiero decir las lesbianas, las bisexuales y las mujeres transgenéricas, porque en muchos casos en la atención sexual y reproductiva no se dan la misma atención a estos tipos de personas. También tenemos, como creo un compañero ya antes ha mencionado, la cuestión de las mujeres con adicciones, en particular las usuarias de drogas. Estas están de verdad súper maltratadas en los sistemas de salud y también en el marco legal. También tenemos problemas muy graves con las trabajadoras sexuales, que están también muy marginalizadas, y particularmente las víctimas de tráfico, ¿no?, para la sex trade. También tenemos el problema de las mujeres privadas de libertad, en particular, de nuevo, de las migrantes, de las mujeres que vienen o que piden asilo o que están en una situación irregular y la ponen en centros de acogida donde están muy vulnerables a la violencia de género, a la violencia sexual, pero donde no les da nada, ni anticonceptivos, ni acceso a los servicios, ni nada de protección. Y también con eso hay las mujeres, como ya fueron mencionadas, las menores, que también están en instituciones donde no están protegidas y no reciben servicios. Luego tenemos también, como creo que siempre el compañero ya mencionó, las mujeres que viven con VIH. También sus necesidades muy a menudo no están consideradas. Y las mujeres discapacitadas. Ya hemos hablado de esto, pero quería también enfatizar que para nosotros este grupo es muy importante. No solamente para una cuestión de oposición y del hecho que la discapacidad, ahora la solidaridad hacia los discapacitados está muy manipulados por la oposición para ir contra el aborto, sino que es verdad que las chicas y las mujeres discapacitadas tienen derechos sexuales, tienen derechos reproductivos que muy a menudo no están respetados para nada. Y por eso ellos se van concediendo y pidiendo estos derechos, y nosotros como federación estamos trabajando para que se reconozca, porque hay casos no solamente de violación, muy a menudo contra mujeres discapacitadas, pero también de esterilización forzada, también de aborto forzado, también de negación de la maternidad. Y con eso nosotros trabajamos en eso y también para un mejor empoderamiento, porque también a veces son las familias y las personas que se ocupan de personas discapacitadas que tienen un problema a reconocer que son personas con derechos sexuales, derechos a tener una vida sexual, derechos a tener una vida familiar y unos hijos. Bueno, vamos a ver qué son los problemas si no se respetan los derechos sexuales y reproductivos. Falta de acceso a la salud sexual y reproductiva, falta de información, falta de libertad, de elección y posibilidad de reclamos. Bueno, vemos inmediatamente un riesgo incrementado de mortalidad y de morbidez materna. Tenemos la cuestión del aborto inseguro y a veces tenemos que pensar que también en Europa, donde se piensa que todo va bien, las categorías más vulnerables, las adolescentes, las migrantes sin papeles, todo esto están muy expuestos. También la cuestión de las enfermedades transmisibles, y no solamente del VIH, porque, por ejemplo, se ha hecho más información sobre eso, pero hay muchísimos chicos y chicas que ni saben lo que es clamidia y que ni saben lo que podrían ser las consecuencias sobre su capacidad reproductiva, como sobre otros aspectos. También hay la cuestión de la falta de libertad de movimiento. Hay una parte de la población femenina que puede acceder a unos servicios, sabemos las mujeres privilegiadas o las mujeres que tienen más dinero, pero por ejemplo las que no tienen la posibilidad de mudarse de país o de viajar en su propio país, las adolescentes a veces sin permiso o las mujeres pobres o sobre todo las inmigrantes no pueden acceder a servicios. Y si pensáis que hay mujeres que no pueden cambiar país, ¿cómo hacen si no hay en Irlanda? No pueden acceder al aborto, no pueden acceder a la reproducción asistida. Se convierte en una tragedia personal. Luego hay claramente, como se sabe, una violencia de género que es muy frecuente y hay también una incidencia muy, muy fuerte de violencia sexual en Europa y abuso y discriminación en varios campos. Bueno, quería hacer unos ejemplos de lo que es la desigualdad de género y la negación de derechos. Pensamos, por ejemplo, a las chicas que son las víctimas de la trata, cómo pueden ellas negociar sexo seguro, cómo pueden utilizar condones, cómo pueden abortar si quieren, cómo pueden regular su fertilidad a través de la planificación familiar cuando están oprimidas en una situación ilegal.
Quiero hacer otro ejemplo, porque en Bélgica es importante. También a veces las minorías étnicas que son ya consideradas ciudadanas y por eso teóricamente tienen acceso a todo, a la información, a la educación, a la anticoncepción y todo. Nosotros hemos visto casos de chicas marroquí naturalizadas que prefieren abortar porque es confidencial, seguro, se hacen un día en una clínica y nadie tiene que saberlo, que tener que utilizar la anticoncepción, porque si en la familia encuentra métodos anticonceptivos, la chica se considera una puta, la sacan del país, la obligan a casarse con alguien que no ha visto nunca, va a ser violada y todo el resto. Así que nunca se tiene que olvidar que de verdad no es solamente una cuestión de acceso a servicios, es una cuestión de derechos fundamentales. Bueno, lo que produce la oposición y la atención médico-sanitaria lo hemos discutido un poquito, pero quería tomar dos casos emblemáticos, muy recientes. Uno, no sé si lo habéis leído, hubo un caso en Colonia de una chica de 25 años que fue a una fiesta y se despertó por la mañana en estado confusional en un parque sin saber lo que le había pasado. Y sospechando claramente de haber sido drogada, porque es una cosa que pasa muy a menudo, que le echan droga en las bebidas a las chicas y luego la violan. ¿Qué pasa? Esta chica se va con la madre a ver el médico de base que le prescribe la píldora del día siguiente y se va a ver a 2 hospitales para saber si había sido violada o no, a tener atención médica. Estos 2 hospitales son católicos y se niegan a atender a la chica. Esto ha hecho un escándalo enorme en Colonia y creo que es muy importante, muy emblemático porque enseña cómo en realidad hay unas instituciones sanitarias que se ponen fuera del marco de la ley, que hacen lo que quieren, simplemente por ser católicas hacen lo que les da la gana. Esto no es posible. Segundo, hay también otro caso muy emblemático y dramático que probablemente conocéis ya todos, el hecho de la muerte de Savita en Irlanda. Savita era una chica de origen indiana, dentista, que había tenido un problema que tampoco era aborto, sino de miscarriage, de aborto espontáneo. Sí, aborto espontáneo. Pero como la llevaron al hospital y todavía había el latido del corazón, no la acudieron pensando que era embarazada y no podían acudirla, la chica se murió directamente. Y esto para mí también demuestra como el peligro de tener derechos que no están respetados. Es una cosa increíble porque se dice de aborto no se muere, sí que se muere. Esto ha creado claramente un debate muy intenso ahora en este momento en Irlanda, además porque muestra la extrema hipocresía de este sistema. Irlanda tiene en la Constitución la protección de la vida desde la concepción, pero en esta medida también se dice en la Constitución irlandesa que tiene que haber un equilibrio entre la protección de la vida de la madre y la protección del nascituro. En la práctica, la ley no llega a eso. Por eso los médicos no la podían atender, porque tenían miedo de tener un problema en un tribunal después. Y por eso ahora se está debatiendo de reformar la ley de aborto simplemente para permitir que se salve la vida de la madre, nada más. Esta es Europa, imagináis. Y también quería poner en evidencia como en IPPF, European Network, hemos hecho un trabajo legal, así que para las compañeras que se ocupan de aborto, si quieren, hay toda una revisión de la legislación sobre el aborto en 40 países, donde se explica todo lo que hay a nivel legislativo y se pueden comparar la situación de los varios países. Bueno, como ya Viviana lo dijo, no quiero repetirme, seguramente nosotros basamos nuestro trabajo sobre derechos humanos y derechos sexuales, que no son nuevos derechos que nos inventamos, sino simplemente la interpretación de derechos humanos aplicados a la sexualidad y la reproducción. En particular, a mí me gusta, tenemos una declaración sobre derechos sexuales de IPPF que nos compromete a nivel mundial de 150 países, así que es un documento para nosotros muy progresistas. En el principio primero de la declaración hablamos del hecho que derechos sexuales son derechos humanos universales basados en la dignidad inherente y en la igualdad de todos los seres humanos. Para mí es importante porque sabemos que dignidad es una palabra que muy a menudo es utilizada siempre por la otra parte y que tenemos que reivindicar porque absolutamente nos pertenece. La cuestión de los derechos sexuales y reproductivos en Europa.
tenemos un problema y un problema grande. Ya lo hemos visto por la mañana, tenemos que defender lo que hemos conquistado en un medio muy hostil para varios problemas. Uno, la ausencia de un mandato europeo, como ya se ha dicho. Segundo, el giro en las prioridades políticas, que a veces no es oposición, sino que nos están marginalizando y no le importa a nadie de lo que queremos hacer. Luego, el abuso de la crisis económica, el problema de liderazgo político, que esperemos vamos cambiando. Y luego, el hecho que la oposición se ha fortalecido, está mucho más organizada de lo que era antes. Veis claramente, aquí estamos. No es para decir que solamente la izquierda se interesa a los derechos sexuales y reproductivos, pero es verdad que esos son los países. Y veis el negro como está en todas partes y el amarillo, os aseguro, no significa para nada que los derechos sexuales y reproductivos están protegidos, a comenzar por mi país, que es Italia. Vamos mal. Bueno, lo que vamos haciendo es intentar también utilizar el litigio estratégico. Lo sé que se habló antes, pero yo creo que es importante subrayarlo. En el Consejo de Europa hemos empezado un caso pilota, que es un caso de denuncia colectiva y es de nuevo sobre el aborto, en particular sobre el abuso de la objeción de conciencia para no hacer aborto en Italia. Estamos hablando de un país que tiene una ley ya de los años 70, del 78, y que no se aplica, está completamente vaciada por el hecho que más del 87% de los médicos es objetor de conciencia. Y también de todo el personal. Una situación delirante, porque la ley dice que se tendría que practicar en todos los hospitales, pero en práctica no es verdad, porque o encuentras el médico que no es objetor o tienes tu problema. Bueno, esto es el caso que estamos llevando al Consejo de Europa bajo el segundo instrumento más importante que tenemos en Europa sobre derechos humanos, que no es la Convención de Derechos Humanos, sino la Carta Social. La Carta Social Europea, que permite un sistema de queja colectiva. Y por eso hemos podido llevar el caso contra Italia, que desde el principio ha intentado hacer presiones para que esto no siga adelante. Y esperamos de ver en marzo o en mayo lo que será la decisión. Pero como decía la compañera antes, el argumento jurídico nosotros lo tenemos. Lo que nos contestó el gobierno italiano es patético. Pero claro, como es un caso intricado, complejo, político, no sabemos cómo se va a acabar. Segundo, hemos también llevado casos, en particular nuestro miembro en Irlanda, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Viviana ya lo citó, el famosísimo caso ABC contra Irlanda, donde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dio razón a la organización, en particular a la persona, sobre el hecho que Irlanda tenía que cambiar su ley y hacer algo. El mismo caso lo llevamos también en la ONU, el proceso de examen periódico universal de derechos humanos, y ahí también varios miembros han llevado casos que tienen que ver con derechos sexuales. Bueno, ya lo hemos dicho, la crisis económica se está manipulando. Se hace muy difícil hablar de derechos, y no solo de derechos sexuales, sino de derechos de cualquier tipo en práctica, ¿no? Parece que estamos en un estado de derecho cuando hay bonanza económica. Cuando ya no hay bonanza económica, te pueden sacar los derechos de cualquier género. Este es un problema muy grave para nosotros. Bueno, el mandato lo hemos ya dicho. Yo quiero subrayar una cosa. Tenemos un problema también en las instituciones europeas. ¿Por qué? Porque están lideradas por conservadores. En particular, no estoy hablando del Parlamento Europeo, donde hemos tenido muchos éxitos y estamos extremadamente reconocientes del trabajo poderoso que en particular las mujeres, las parlamentarias, hacen, y no solamente ellas, en el PSOE y en otros grupos. Sino si, por ejemplo, tomamos la Comisión Europea, tenemos el comisario de la Salud, que es de Malta, y a esto os dice mucho. Y no solo porque ya lo anterior era de Malta, sino que este se llama Tonio Borg, es un radical talibán fascista increíble, que es totalmente anti-elección. Y el problema es que las comisarios que son pro-elección, en particular las mujeres, están aislados, necesitan ayuda y necesitan apoyo. Nosotros hemos hecho una campaña contra la elección de Tonio Borg, de este maltés que construyó su carrera política sobre el aborto, sencillamente, que intentó ponerlo en la Constitución de Malta, en un país donde no está permitido ni para salvar la vida de la mujer, para que nos entendamos. Y allí tenemos un problema, porque también la delegación española tomó posición, pero tomó un tiempo hasta que tomó una posición muy fuerte. No digo todas las mujeres, pero... Los socialistas votamos en contra.
Sí, vosotras sí, vosotras sí, vosotras sí. Y también el Partido Socialista Europeo en general tomó posición en contra, pero fue una cosa muy softerta porque también había una cuestión abierta, que no era tanto simplemente la cuestión de la posición del comisario sobre los derechos de las mujeres y los derechos sexuales y reproductivos, sino que había otra cuestión que era la nueva directiva sobre el trabajo, sobre el tabaco. Y muchos parlamentarios estaban muy preocupados que la directiva sobre el tabaco no se pudiera hacer si el comisario no fue nominado. Pero para nosotras es escandaloso que de nuevo la cuestión de la mujer es un principio tan importante con un tipo homófobo y antiderechos de mujeres se pudiera convertir o se pudiera olvidar porque si no, no se avanza en otros campos, como siempre. Pero al final sí, los socialistas y muchos otros votaron en contra, esto fue importante, pero él fue aprobado y ahí lo tenemos. Así que el Parlamento tiene un papel importante a jugar para ponerlo bajo presión todo el rato. También tenemos el problema que el Consejo de la Unión Europea ha visto cuántos países tenemos que son conservadores, es conservador, tenemos un giro a la derecha, particularmente después de la expansión, porque desde cuando tenemos Eslovaquia, Polonia, Malta, Letonia, Lituania, países que tienen una posición muy tradicionalista y muy difícil en nuestro sector, tenemos problemas, sin ninguna duda. Por ejemplo, hemos hablado de sex selective abortion, el aborto selectivo. Nosotros hablamos de preferencia para los niños, para los hijos, porque ahí es el problema. Se habla de objeción de conciencia. Mis compañeros en Irlanda hablan de rechazo de servicios, denial of service, sí. Que es simplemente la misma cosa, pero se pone en la posición de la mujer y no del médico, etcétera, etcétera. Hay muchos casos donde se puede ver que ya del lenguaje se hace un enfoque y se pone en posición de poder una parte o la otra. Luego, naturalmente, es reforzar los paternariados, y bueno, puedo hablar de esto, pero no da tiempo, y trabajar con nuevas instituciones, como estamos intentando con la Carta Social, y también apuntar a nuevas instituciones. Perdone, lo sé que ya me se está acabando el tiempo, pero una cosa importante sobre el caso contra Italia es que después, ahora hace pocos días, el sindicato más importante italiano, que es la CGIL, ha presentado un recurso, una queja colectiva también sobre la cuestión de la objeción de conciencia en Italia, pero del punto de vista de los médicos, porque en Italia los médicos que no son objetores pagan un precio altísimo, y así yo creo que no se puede seguir, porque no se puede pedir a los médicos de ser mártires y héroes, de no hacer ninguna carrera, de ser maltratados en todas maneras, de trabajar 10 veces más que los otros porque tienen que hacer el trabajo sucio. Esto no es un Estado de Derecho. Así acabo. Gracias. Gracias.